La vuelta no es México, no, ya no. Este jueves a la medianoche finalizó el reconocido título 42 de los Estados Unidos, implementado en el gobierno de Donald Trump y en el cual se permitía la expulsión inmediata en caliente en el acto de los migrantes que cruzaran la frontera con México hacia los Estados Unidos y que pidieran asilo político. Ustedes saben que durante meses caravanas de miles de migrantes, sobre todo centroamericanos, pero también allá habían dominicanos, venezolanos, haitianos, sobre todo, comenzaron a ese largo periplo, algunos atravesando la selva del Darién muy peligrosa, exponiéndose a violaciones, secuestros, muertes y todo lo que se pasa en esa travesía de días y algunos hasta de semanas para poder llegar hasta la frontera mexicana con los Estados Unidos y luego entonces intentar cruzar la frontera hacia territorio estadounidense. Ustedes saben que aquí se popularizó mucho la frase "la vuelta es México". Y yo creo que no hay un solo dominicano que no conozca a alguien cercano, familiar, vecino o una historia cercana de algún conocido que se fue para coronar la vuelta por México, porque la vuelta era México. Ahora, con la eliminación del famoso título 42, la piña se pone agria y quizás ni siquiera parezca la piña, porque ahora las autoridades del gobierno de los Estados Unidos van a ser más rigurosos, van a ser más fuertes con la migración y con todo aquel que cruce de manera ilegal la frontera mexicana hacia los Estados Unidos. Ahora, el que cruce la frontera hacia los Estados Unidos por México y lo atrapen, lo van a deportar, va a tener que esperar 5 años después de ser deportados para un proceso de asilo, una petición, si en dado caso lo haya solicitado, y ahora hay más requisitos y más rigurosidad para acogerse a esta gracia o esta medida, este amparo del gobierno de los Estados Unidos, porque ahora todo el que cruzaba por la frontera tenía un familiar o un pariente, dejaban que se fuera donde ese familiar o ese pariente porque alegaban que eran perseguidos, políticos, de cualquier otra cosa. Y entonces se amparaban en eso y temporalmente lo acogían. Ya no va a ser así. Y a propósito, la Embajada de los Estados Unidos en el país advierte que cruzar ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México es extremadamente peligroso y que los migrantes se exponen a incluso perder su vida porque es una travesía muy peligrosa, muy desafiante y al final de esta travesía quizás no consigan coronar el sueño norteamericano a través o mediante la vuelta por México. Vamos a ver esta advertencia que hace las autoridades migratorias de los Estados Unidos y consulares en la República Dominicana en este video colgado en su cuenta de Twitter. Los Estados Unidos está comprometido con un proceso de inmigración seguro, ordenado y humano. Nunca es seguro ir a los Estados Unidos por canales irregulares. No solo está prohibido, sino que también es muy peligroso. La República Dominicana no está incluida en el nuevo programa de permisos temporales, que busca otorgar 30,000 visas a venezolanos, haitianos, cubanos y nicaragüenses, con fines humanitarios. Las personas que no establezcan una base legal para permanecer en los Estados Unidos no serán elegibles para legalizar su estatus migratorio en los Estados Unidos y estarán sujetos a deportación. Los riesgos e inconvenientes de viajar a los Estados Unidos en yola a través del pasaje de la Mona o caminando por los desiertos de México superan los beneficios percibidos de migrar a los Estados Unidos. Cruzar ilegalmente la frontera entre los Estados Unidos y México es extremadamente peligroso.
Cientos de personas mueren cada año intentando cruzar la frontera suroeste de los Estados Unidos. Los migrantes no solo se enfrentan a las inclemencias del medio ambiente, sino que caminan durante días por el desierto sin agua. Los migrantes irregulares se enfrentan a secuestros, robos, lesiones, asesinatos y violaciones a manos de personas sin escrúpulos. Esa es la advertencia que hacen las autoridades consulares de los Estados Unidos en la República Dominicana, advirtiendo sobre que la vuelta no es México y los peligros de una migración hacia los Estados Unidos de manera irregular. Mientras tanto, cientos, quizás miles de migrantes estaban en la frontera mexicana con los Estados Unidos intentando cruzar hacia la nación del norte, a raíz de que ya este jueves a la medianoche se levantó, terminó el título 42. Entonces, las autoridades de los Estados Unidos están aplicando lo que se conoce ahora como el título 8. Tanto el título 42 como el título 8 son medidas que tienen ya muchos años, que se han venido aplicando, que el título 42 lo tomó Trump, le dio cierta rigurosidad en medio de la pandemia. Ahora Biden, la administración Biden, ya se da por concluido y ahora aplica el título 8, que va a tener más rigurosidad en la aplicación para la migración ilegal y para aquellos migrantes que buscan asilo político en los Estados Unidos por cualquier razón. Entonces, mediante el título 42, los Estados Unidos deportó de su territorio a más de 2 millones de personas que fueron expulsadas desde allí. Recuerden que en el título 8 y en una nueva medida del gobierno de la administración Biden, se determinó expulsar a 30,000 migrantes ilegales que hayan cruzado la frontera con México de los Estados Unidos. México acordó acoger a esos 30,000 migrantes expulsados desde los Estados Unidos y al mismo tiempo Estados Unidos amplió un programa que había diseñado y estaba aplicando solo para venezolanos, mediante el cual en los últimos meses se le dio un visado, un estatus legal a más de 40,000 venezolanos y entonces amplió esta medida para haitianos, para nicaragüenses y para los venezolanos. Los dominicanos no estamos en ese grupo. Los dominicanos no calificamos para esa gracia de otorgar 30,000 visas especiales mediante este programa. Ahora, vamos a echar una mirada sobre lo que se está viviendo en El Paso, Texas, que es uno de los principales pasos fronterizos entre México y los Estados Unidos, y la gran cantidad de migrantes que hay allí, en este reportaje especial de La Voz de América. La voz de sus 5 hijos en los mensajes telefónicos son la motivación del venezolano Frank Martín Pérez, de 32 años, quien primero emigró a Perú con su familia y a finales del 2022 lo hizo solo rumbo a Estados Unidos. Dicen que si ya comí, que como estoy, y yo bien, nunca les muestro nada de lo que estoy pasando. Para que no sufran. Pero nunca le digo, solamente le digo, estoy bien, hija, estoy bien, y me llaman. Frank Pérez y otros miles han llegado hasta Ciudad Juárez con la esperanza de pedir asilo en Estados Unidos, un proceso que bajo el título 42, establecido como una medida sanitaria en 2020, con la pandemia de COVID-19, no ha sido posible. Han sido muchísimas personas las que han sido rechazadas en la frontera. ¿Qué ha causado eso? Que muchísimas personas que tienen la oportunidad de presentar un caso de asilo no tuvieron la oportunidad ni siquiera de demostrar la evidencia al momento de llegar a la frontera. Según cifras oficiales de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, más de 2 millones de personas han sido expulsadas bajo el título 42. Al derogarse el 11 de mayo, explicó el abogado de migración Aim Vázquez, la atención se vuelca a la implementación del título 8. Lo que causa el título 8 es que ahora, si una persona se presenta y dice tener miedo creíble, el gobierno tiene que analizar eso antes de ejecutar una orden de deportación. Ahora, eso crea más trabajo para la frontera. Al mismo tiempo, también puede crear consecuencias negativas para inmigrantes, porque en el título 42 el rechazo no creaba un castigo de inmigración. Una deportación bajo el título 8 sí lo hace.
Es una realidad que considera Frank Pérez. Pensé que era imposible, pero me gusta, por eso es que no lo quise hacer de manera ilegal, que siempre he querido hacerlo de manera legal para poder cruzar y algún día tener un pasaporte y sentirme como una buena persona para la sociedad. Contarle a mis hijos que todo fue por ellos, todo lo que he hecho lo he hecho por ellos. Celia Mendoza, Voz de América, El Paso, Texas. Bueno, los migrantes temen que las nuevas políticas migratorias de los Estados Unidos hagan más difícil el proceso de obtener un visado, de tener una gracia, un permiso, un perdón, de regularizar de alguna manera su estatus en los Estados Unidos, cumplir el sueño americano, obtener una mejor vida, oportunidades de desarrollo de empleos como ustedes lo han visto. Vamos a ver esta otra historia del equipo de La Voz de América en estos pasos fronterizos entre México y los Estados Unidos en el contexto de la finalización del título 42 y la entrada en vigor del título 8. Difícil el trayecto que nosotros pasamos. Sentado en la banqueta mientras espera entregarse a la patrulla fronteriza del Paso, Texas, Luis Pineda, de 10 años, quien salió con su mamá hace 8 meses de Maracaibo, Venezuela, reflexiona como un adulto frente a lo que ha vivido en su travesía. La tristeza porque tantos compatriotas han muerto en esa selva. Uno de los muchos retos que ha enfrentado junto a su mamá en camino a Sarasota, Florida. Me siento triste porque ella se quebranta mucho. Llora mucho y a mí me dan sentimiento. Me da tanto sentimiento que él haya pasado por todas las cosas que pasamos. Pero es fuerte, es valiente. Jessica y Luis ahora tendrán que presentar su caso a las autoridades migratorias, que siguen procesando a miles de personas, tal y como lo explicó a La Voz de América el vocero de la patrulla fronteriza del Paso, Fidel Vaca. Estamos preparados para que esos números suban durante ya la semana entrante porque va a terminar el título 42. De acuerdo al portavoz de la patrulla fronteriza, aquí en el sector del Paso, 1.150 personas son encontradas diariamente de manera irregular cruzando esta frontera. Algunos no son atrapados, otros dejan a lo largo del camino sus pertenencias personales. Lo que hemos estado intentando hacer es agilizar el proceso. Ahora en vez de tener que imprimir todo lo que le llamamos un paquete o un expediente de cada persona, ahora todo va a ser vía electrónica. Parte de una política que deja claro que los cruces irregulares bajo la ley son castigados. Se van a topar con una política agresiva, dura, muy antiinmigrante, y creo que eso va, digamos, a disuadir el proceso. Aún así, para el pequeño Luis, en el caso de los venezolanos, la migración continuará en respuesta a las políticas establecidas por Nicolás Maduro. Ahora somos más pobres que la pobreza. Bueno, si no tuviera ese presidente, ninguno de los venezolanos que estuviéramos aquí, ¿verdad? Celia Mendoza, Voz de América, El Paso, Texas. Bueno, una realidad muy dura. Para que usted tenga una idea, el martes de la semana pasada, la patrulla fronteriza detuvo a más de 10.000 en un solo día, migrantes irregulares que cruzaron la frontera. Es todo de nuestra parte. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana.